En esta ocasión vamos a iniciar el estudio de nuestra segunda unidad de nuestra asignatura de Educación Ciudadana, que la vamos a denominar con una pregunta, ¿no? ¿Qué impacto tienen las diversas formas de participación dentro del contexto de la educación ciudadana y la democracia? Vamos a hacer hoy día una primera parte, la clase virtual 1, donde vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos participar? El objetivo de hoy, por lo tanto, es doble. Por un lado, comprender qué significa participar, qué es la participación ciudadana, y en segunda instancia, quizás lo más importante es valorar, ¿no?, la importancia de la participación que nosotros tenemos en nuestra vida cívica. No sin antes hacer siempre una suerte de síntesis, de resumen de lo que tenemos hasta el momento en nuestra primera unidad. Recuerden que en esta primera unidad nosotros nos preguntamos en primera instancia qué es la democracia, cómo podemos enfrentar esto que nosotros denominamos democracia. La democracia, dijimos, es un derecho humano en cuanto todos los seres humanos son libres e iguales, ¿no?, en dignidad de derecho, lo llamamos en su momento. Si somos todos libres y por lo tanto somos todos iguales, tenemos el derecho a participar de la organización social, es decir, somos ciudadanos, ¿no? Pertenecemos a una ciudad y por lo tanto tenemos todo el derecho a participar en la organización de esta ciudad. Por lo tanto, nos preguntamos qué es ser un ciudadano dentro de esta ciudad. ¿Qué significa que yo sea parte de esta ciudad? Dimos una definición. Dijimos que ser ciudadano es el vínculo de los sujetos con el Estado o grupo social al que pertenece, ¿no? Esta relación tiene múltiples dimensiones que deben propiciar el comportamiento ético de cada individuo. Vamos analizando concepto por concepto. El primer concepto de importancia acá es el concepto de vínculo, es decir, esta relación biunívoca que el ciudadano tiene con el Estado, con el organismo que lo relaciona. Biunívoca significa acá que esta relación es bidireccional, es decir, no solo el sujeto recibe, ¿no?, algo que da el Estado o el grupo social, sino que este sujeto también debe involucrarse en participar, en aportar a este grupo social, ¿no? Hay una doble dimensión acá. Ahora, no solo eso, no solo esas dimensiones, sino que también hay otras múltiples dimensiones, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados quizás por sentido común a entender que el ciudadano es el sujeto que recibe y esa es su única función, ¿no?, recibir desde el Estado o desde el grupo social. Pero sabemos, si hacemos el análisis más minucioso, que el aporte que el sujeto da es tremendamente importante. Luego no existe solo esta dimensión pasiva del sujeto que recibe, sino que hay muchas otras dimensiones. Una de esas dimensiones tiene que ver con el comportamiento ético del sujeto, ¿no?, es decir, con la aplicación de la racionalidad o de la inteligencia práctica para poder relacionarse con los otros en sociedad. Ese comportamiento ético, ¿no?, es una de las tantas dimensiones que la definición de ciudadano tiene, ¿no?, y que lo hace comportarse o debe hacerlo comportarse según el deber ser, según un comportamiento ético correcto para con el resto en función del bien. De acá podemos sacar una conclusión, es decir, desde la autonomía del sujeto, nosotros podemos deducir su participación activa, es decir, no solo exigir sus derechos, sino que también cumplir sus deberes. Esta dimensión hace muy importante el actuar del sujeto dentro del grupo social. O una segunda conclusión que nosotros podemos denominar el rol del ciudadano respecto a las normas, ¿no? Dijimos que esta participación que el sujeto tiene en la dimensión ética o según el deber ser muestra la capacidad y la necesidad de que cada uno de los sujetos muestre virtudes cívicas. Las virtudes cívicas las entendemos primero como virtudes en general, es decir, una deliberación inteligente, racional, acerca de cómo debo actuar o cómo conseguir mis fines en función de que vivo con otros. Y cívicas, en el sentido de dar cuenta de mi relación con otros,
y que esos otros pertenecen a una diversidad, que son distintos, que son diversos y muchas veces contradictorios, ¿no?, frente a mis posibilidades, ¿sí? Desde estas dos perspectivas podemos inferir la conclusión, es decir, la creación y el respeto de las leyes. Por lo tanto, el marco legal o el Estado de Derecho, como también se llama, es el resultado de estas características del ser ciudadano. El respeto a las normas y el respeto a las leyes se hace capital para sostener una democracia viable. De ahí pasamos a la segunda unidad, ¿no?, donde nos vamos a preguntar en estas dos clases virtuales qué impacto tienen las diversas formas de participación. En esta primera instancia nos preguntaremos cómo podemos participar, en qué consiste esta participación. Primero vamos a hacer una suerte de encuesta, ¿no? La idea es que ustedes se clasifiquen dentro de una de estas cuatro posibilidades. Si frente a lo político en sentido amplio, ¿no?, es decir, frente a la participación que un sujeto tiene en una ciudad, en un estado, en un país, ustedes están desilusionados, retraídos, es decir, tienen bajo nivel de participación política y alto nivel de descontento con lo que está sucediendo. Una segunda instancia puede ser que sean conformistas retraídos, es decir, que tengan bajo nivel de participación política y bajo nivel de descontento. O que estén desilusionados rebeldes, es decir, alto nivel de participación política y alto nivel de descontento, ¿no? O si ustedes se clasifican en conformistas integrados, es decir, alto nivel de participación política y bajo nivel de descontento. Ustedes pueden clasificarse en algunos de estos aspectos donde se tienen los resultados a nivel general según algunas encuestas que se han hecho a nivel nacional. Ustedes se fijan, la mayor cantidad de personas, o sea, el 53%, se clasifica en esta primera instancia, es decir, son desilusionados retraídos, tienen un bajo nivel de participación política y alto nivel de descontento. La reflexión que nos cabe acá es preguntarnos, ¿no?, qué impacto tiene que un 53%, una mayoría, no participe de la actividad política y tenga altos niveles de descontento con lo que ahí sucede, ¿no? Vamos a analizar esta característica más adelante y vamos a ver cuáles son sus pros y sus contras. A ver, vamos primero con el primer tema propuesto, es decir, cómo entender la participación ciudadana. La participación ciudadana va a depender de la perspectiva que se tenga en la construcción. La primera perspectiva, este es un texto que aparece en sus libros de educación ciudadana, no lo vamos a leer completo, sino que vamos a seleccionar ahí cuáles son las ideas centrales, es la perspectiva liberal, ¿no? Una democracia liberal, ¿no?, permite que el ciudadano participe de esta democracia de una forma particular y diferente a otros tipos, ¿no?, o otros enfoques de la democracia. Una perspectiva liberal, según este autor, ¿no?, propicia una participación que tiene que ver con esto, ¿no? Él dice, cada persona, ¿no?, posee una inviolabilidad, ¿no?, fundada en la justicia, que ni siquiera el bienestar de la sociedad puede atropellar. En otras palabras, lo que se privilegia aquí es la perspectiva individual, es la libertad individual, ¿no?, por sobre el bienestar común, ¿no? Lo que importa acá, por ejemplo, es el derecho privado, el valor de la propiedad privada, etc. Entonces, este enfoque caracteriza o limita a un grupo de actividades la participación política. Otra perspectiva es esta, ¿no?, la comunitarista. Claro, cuando entiendo esta perspectiva, que acá este autor define como que es necesario reconocer la pertenencia y la identificación del individuo con una comunidad determinada, condiciona la participación a entender
¿no? Que nosotros somos una comunidad y que el bienestar de la comunidad está por sobre o es más importante que el bien individual. Luego la participación dentro de este enfoque va a ser distinta a la anterior, con características muy distintas a la anterior. En tercera instancia está la perspectiva republicana, ¿no? Donde que se caracteriza, por cierto, por generar una suerte de representatividad, ¿no? de el poder popular, digamos, ¿no? Los individuos o los sujetos pertenecientes a un Estado delegan, ¿no? este poder de decisión en ciertas autoridades que ellos eligen, ¿no? Por lo tanto, la participación se limita acá a la elección de los gobernantes, a la elección de los gobernantes. Por lo tanto, en cada una de estas perspectivas, la participación es o tiene un matiz distinto, ¿no? La idea es que ustedes lean estos textos a partir de sus libros de clase y puedan dar ejemplos de cómo se podría participar en cada una de estas perspectivas, ¿no? O sea, en la perspectiva liberal, que ustedes puedan decir cómo yo podría participar, ¿no? En, por ejemplo, en proveer el trabajo privado, la empresa privada, por ejemplo, ¿no? Desde una perspectiva comunitaria, donde yo pueda participar a través del trabajo voluntario en la satisfacción de los bienes comunitarios. O, evidentemente, desde la perspectiva republicana, en la elección de mis participantes, por ejemplo. Vamos a ver ahora los tipos de organización y participación ciudadana, ¿no? Vamos a ver tres formas, ¿no? de organizarnos y participar, ¿no? en las actividades de la ciudadanía, ¿no? La primera la vamos a llamar la organización política, es decir, influir en las decisiones a nivel país, a nivel macro. En una segunda instancia, vamos a ver las acciones de una asociación comunitaria acotada e independiente al gobierno, y en una tercera instancia, las organizaciones civiles que buscan influir en las decisiones del gobierno. La participación política, ¿no? que es la primera de ellas, es donde nosotros podemos principalmente votar, ¿no? El voto popular acá es tremendamente importante para poder elegir nuestras autoridades. Por lo tanto, lo más importante, si queremos destacar acá, es desde el punto de vista de la participación ciudadana de nuestros representantes, que no tiene directa relación con lo macro, ¿no? a nivel país, pero sí en influenciar, ¿no? a aquellas autoridades a que tomen ciertas decisiones y no otras. Tenemos la participación ciudadana o civil, ¿no? Fíjense acá esta parte que nos puede resumir. La participación ciudadana, por lo tanto, es actuar de manera individual, ¿no? o como miembro de organizaciones civiles, ¿no? para incidir en las decisiones sobre asuntos públicos. Por lo tanto, yo tengo una suerte de participación en proponer, ¿no? en exigir a mis autoridades que determinen o tomen decisiones de cierta manera, de forma más o menos organizada. También tenemos la participación social o comunitaria, ¿no? Acá ya estamos lejos de la decisión macro y tiene que ver más bien con la comunidad inmediata, ¿no? Tiene que ver con la organización civil más inmediata. Como por ejemplo en defender o promover los intereses colectivos de un grupo o de las comunidades, ¿no? Donde yo me relaciono en un club deportivo o en una junta de vecinos o en una organización religiosa, en una parroquia, para organizar y decidir ciertos aspectos de la comunidad inmediata, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que ustedes
puedan revisar estos textos de la página 56 y 57 y responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante para una democracia contar con estas tres formas de participación, ¿no? Con estas tres formas de participación. ¿Por qué la democracia se funda en esta suerte de participación? Digo? ¿Por qué es necesario que nosotros votemos? ¿Por qué es necesario que participemos en organizaciones civiles? ¿Por qué es necesario que nos organicemos con nuestros vecinos, ¿no? Para que la democracia funcione, ¿no? Quizás sea una buena forma que ustedes piensan qué pasaría si no fuese así, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros no participamos, no nos organizamos, no nos asociamos unos con otros para influir en la decisión del Estado, ¿no? En la decisión de los gobernantes? ¿Qué pasaría entonces, ¿no? ¿Por qué es importante que nosotros sí hagamos esta participación? A ver, para ayudar a esta última conclusión, es decir, para ver cuál es la importancia que tiene la participación nuestra dentro del plano político, podríamos analizar un artículo de este columnista, de Carlos Peña, que es rector de la Universidad Diego Portales, columnista también del diario El Mercurio, del domingo 12 de julio de este año, que a propósito de una coyuntura política que podemos ustedes leerla después, no la vamos a leer ahora por razones de tiempo, hace un juicio acerca de la participación política que es muy interesante. Sí, al final de su texto, ¿no? Él hace la siguiente reflexión, a ver si la leemos entre todos y nos vamos deteniendo en las partes importantes. Dice, de ahí que la democracia, ¿no? Como se ha dicho innumerables veces, no solo consiste en la regla de la mayoría, ¿no? En la regla de la mayoría. Claro, se ha entendido que la democracia consiste en votar, ¿no? Y 50% más uno gana, un hombre, un voto, ¿no? Y ahí se acaba la cuestión. Pero pareciera ser que la democracia no es tan simplista como aquello. Hay otro aspecto de la democracia que a lo mejor no se ve a simple vista, pero que es tremendamente importante y se relaciona con lo que estamos tratando en esta sesión. Dice, sigamos la lectura. También exige la deliberación de los problemas públicos, ¿no? Deliberación. Deliberar significa acá discutir, poner en tela de juicio, poner en la mesa para recoger los puntos de vista distintos, que los hay y que son normales que los haya, para poder hacer algo con eso, ¿no? Y sigamos la lectura. Dice, la consideración de las razones en juego. Razones en juego. Aquí este concepto de razones es muy importante. Es decir, ponemos un problema que a todos nos compete, que a todos nos atañe, lo ponemos en la mesa y queremos escuchar y queremos ver, queremos analizar las razones que los diversos puntos de vista y las diversas opiniones frente a ese conflicto se tienen. Por razones estamos entendiendo acá juicios fundados, fundados en la lógica, fundados en la matemática, fundados en el conocimiento científico riguroso, fundado en una estructura que nos diga que estamos cerca de una verdad, ¿no? De una verdad que tiene que ver con la realidad, lejano, ¿no? a otros fundamentos o a otras inclinaciones, los deseos, las emociones, no sé, las convicciones espirituales o religiosas. No, aquí estamos hablando de razones, ¿no? Estamos hablando de un ajustamiento a la realidad que tiene que ver con la inteligencia y con la ciencia, ¿no? Entonces, la consideración de las razones y la construcción de un orden de prioridades que permita que las elecciones que afectarán a todos, ¿no? Las decisiones públicas, se acerquen al ideal de racionalidad, al ideal de racionalidad. Claro, lo que yo quiero en la discusión pública es que las decisiones que se tome a todo nivel se acerquen a lo ideal, ¿no? Esto es como hacer matemáticas entendiéndola como una ciencia exacta, ¿no? Cuando yo resuelvo un problema matemático, ojalá que ese problema sea resuelto en términos ideales. Cuando yo digo 2 más 2 son 4, ese 4, ¿no? Que es el resultado, es un resultado ideal,
exacto que todos compartimos, o sea, nadie puede estar en desacuerdo de que 2 más 2 sean 4, porque es producto de la racionalidad. Por supuesto, ahí estamos hablando dentro del plano de una ciencia exacta, como la matemática y la lógica, que no se da de forma ideal o exactamente igual en el plano de la realidad práctica. En lo cotidiano, los conflictos son mucho más complejos y no siempre vamos a tener esa capacidad para determinar que 2 más 2 sean 4, ¿no? Pero la idea, aún así, es que esa decisión que tomemos a través del diálogo racional se acerque lo más posible a este tipo de realidad. Fíjense cómo termina el párrafo del autor. Dice, por supuesto, la racionalidad total casi nunca se alcanza a la hora de las decisiones colectivas, pero la política democrática debe esmerarse por siquiera asemejarse a ella. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos quiere decir el autor en este párrafo? ¿No? Que la democracia debe promover, debe procurar una discusión racional, ¿no? Para llegar a un consenso que se acerque al ideal de la racionalidad, ¿no? Ahora, sin participación esto no es posible, ¿no? Si sin participación va a ser un grupo, incluso puede ser hasta una persona, un número acotado, reducido, una elite, se le denomina, quienes van a tomar esas decisiones. Decisiones que no vamos a saber nunca si están cerca siquiera del ideal de la racionalidad. Decisiones que yo voy a tener que acatar, ¿no? En función de que no voy a haber participado en su decisión, ¿no? De ahí la importancia de la participación ciudadana. Es decir, si no hay participación, no hay diálogo, no hay discusión, no hay deliberación, no hay razones en juego. Y va a ser un grupo chiquitito, muy acotado, de personas que van a tomar estas decisiones que no sabemos, bajo esa circunstancia, si van a ser correctas o no correctas. Por lo tanto, podemos llegar acá a una conclusión. ¿Por qué participar? ¿No? Bueno, porque nos pasaría como a estos sujetos, ¿no? Si yo no participo, sería sordo, o sea, no escucharía razones, sería ciego, no vería las circunstancias del caso y sería mudo, es decir, no tengo voz, no tengo opinión, no tengo palabra para poder decir algo. Si soy sordo, ciego y mudo, ¿no? Lo más probable es que otros tomen decisiones por mí, ¿no? Y bajo esa circunstancia nunca vamos a estar seguros de que esas decisiones sean buenas para mí, ¿sí? Porque yo no he participado con mi punto de vista hasta eso. Esa es en esta primera instancia. No me queda más que señalarles que cualquier duda frente a esta temática, ustedes la envíen al correo electrónico que ahí señalado. Bajo ese aspecto nos vemos en una siguiente oportunidad.